This morning we're continuing with our verse-by-verse Bible study series through the book of James. Esta mañana continuamos con esa serie de estudios bíblicos verso por verso a través del libro de Santiago. And as you can see up on the video screens above me, the focus of our Bible study today is on the law. Y como pueden ver en las pantallas aquí arriba, el enfoque del estudio de hoy es la ley. If you're taking notes, you can see the title of our sermon and the text of our sermon, James 2 verses 8 to 13, the law. Si usted está tomando notas, puede ver el título del mensaje de hoy y también el versículo donde se basa, que es Santiago capítulo 2, versos 8 al 13, la ley. Now when I mention these words, the law, what memories pop into your mind? Y cuando yo menciono estas palabras, la ley, ¿qué memorias, qué pensamientos vienen a tu mente? Some of you think of that. Algunos de ustedes piensan en esto. Yeah, when you think growing up in school, when the teachers or the nuns, they were the law. Ustedes recuerdan de crecer en la escuela donde el maestro y las monjas, ellos eran la ley. For many of the men here, including me, when we hear that word law, we think of the police and the times we broke the law. Para muchos hombres aquí, incluyendo Pastor Mike, cuando escuchan la palabra ley, recuerdan de la policía porque fue cuando quebrantaron la ley. Now, for you holy people, when you hear the law, you think of Moses giving the 10 Commandments on Mount Sinai. Y para los santos, ellos ustedes están pensando en los 10 mandamientos con Moisés ahí en el monte Sinaí. Now, as I was searching for a picture of that, I came across this image titled God's New Version of the 10 Commandments. Yeah. Not written on stone tablets, but on iPads. Y al estar buscando en algunas imágenes, Pastor Mike encontró esta There it nueva is. versión de la ley, donde la ley está escrita no en tablas de piedra, pero en iPads. But the law that we're going to learn about this morning is God's law that He's written out for you in your Bible. Did you bring your Bible today? Pero la ley de la que vamos a estar aprendiendo esta mañana es la ley de Dios escrita en tu Biblia. This word law ¿Trajiste is tu actually a Biblia? really common word in the Bible. Did you know that? Esta palabra ley es muy común en la Biblia. ¿Sabías tú eso? It's mentioned 642 different times the word the law comes up. Se menciona 642 ocasiones en la Biblia. We're going to see the word law brought up 6 different times in the short Bible text we're going to study today. Y vamos a observar cómo es que 6 de esas ocasiones se mencionan aquí en el texto bíblico que estudiamos. And if you're taking notes in our Bible text today, God's word is going to reveal to us 4 purposes of the law for us as Christians. Y al estar estudiando esta mañana la Escritura, vamos a encontrar, Dios nos va a revelar a nosotros 4 propósitos de la ley para nosotros como cristianos. We'll be talking about 4 different purposes of the law for us as Christians. Estaremos hablando de 4 diferentes propósitos de la ley para nosotros como cristianos. So let's get started. Would you open up your Bibles, please? We're in James chapter 2 again today. Vamos a iniciar y abran sus Biblias, por favor. Estamos en el libro de Santiago, capítulo 2. And we'll begin where we left off from last Sunday with verses 8 and 9. Y vamos a continuar donde nos quedamos el domingo pasado, que fueron el versículo 8 y 9. James chapter 2, read along with us, please, verses 8 and 9. Santiago, capítulo 2. Lean con nosotros, por favor, los versos 8 y 9. If you really keep the royal law found in Scripture, love your neighbor as yourself, you're doing right. But if you show favoritism, you sin and are convicted by the law as lawbreakers. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. So the author here is James. He's a pastor in the early church in Jerusalem. He's Jesus' brother. And he's writing a letter to the church, to us today. Así que el autor de este libro es Santiago, fue un pastor en la primera iglesia en Jerusalén y es hermano del Señor Jesucristo y nos está hablando aquí acerca de la ley. And do you remember what he's been writing about here in chapter 2? We looked at it last Sunday. ¿Y recuerdan ustedes de lo que inició hablando en el capítulo 2? Lo estuvimos hablando de ello el domingo pasado. James has been warning us as believers about the sin of favoritism. Santiago nos ha estado advirtiendo a nosotros como cristianos acerca del pecado, del favoritismo. We saw that last Sunday. It's mentioned here in verse 9. And God's saying, don't love or respect certain people over another, but love and respect all people equally. That's God's desire. Vemos una vez más que se menciona aquí en el versículo 9 y básicamente lo que Dios dice es, no ames y respetes a otras personas por encima de algunos otros, pero tienes que amar y respetar de una manera equitativa. But then here in verse 8, James tells us, keep the royal law
found in Scripture. What law is that? Pero luego aquí Santiago nos dice que nosotros obedezcamos o guardemos la ley suprema. ¿Qué ley es esta? What's the royal law of Scripture? Look at the middle of verse 8. What? To love your neighbor as yourself. ¿Cuál es la ley suprema de las Escrituras? Mira a mediados del versículo 8 que dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. If you're taking notes, that brings up the first of our four purposes of the law for us as Christians. Y si tú estás tomando notas, aquí viene el primer propósito de la ley para nosotros como cristianos. Number one, the royal law, or most important law, is love. Y número uno, la ley suprema, la ley más importante es el amor. Let me repeat that. It's also up above on the screens. Number one, the royal law, or most important law, is love. Una vez más, ahí lo tienen en su pantalla, la ley suprema, la ley más importante es el amor. Now, why does James title it here the royal law? This is the only time that phrase is used in the entire Bible. Ahora, ¿por qué Santiago le pone el título de la ley suprema? Esa es la única ocasión que encontramos esta frase en la Biblia. Because this law specifically was given by the King of Kings, our Lord Jesus Christ. Porque esta ley fue dada específicamente por el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. What law does the Lord Jesus Christ rule with? The law of love. ¿Con qué ley es la que gobierna a nuestro Señor Jesucristo? Con la ley del amor. In his spiritual kingdom today, in his physical kingdom in the future, what will be the main law? The law of love. Y hoy en el reino espiritual del Señor y un día en el futuro el reino físico del Señor, ¿con cuál ley va a gobernar? Con la ley del amor. Christian, do you remember when Jesus first gave this law? Cristiano, ¿recuerdas tú cuando el Señor Jesucristo por primera ocasión dio esta ley? Well, we find the story in the Gospels. The enemies of Jesus came with, trying to trip him up with a question, and they ask him, which laws do we need to obey? Encontramos esta historia en el Nuevo Testamento cuando los enemigos del Señor Jesús, los religiosos, quisieron engañarlo con una pregunta y le preguntaron, ¿cuál es la más importante de las leyes? I want to read the exchange that Jesus had with them. We find it over in Matthew 22, verses 34 to 36. Quiero leer con ustedes el intercambio de palabras que hubo entre Jesús y estas personas en Mateo 22, 34 al 36. Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together, and one of them, an expert in the law, tested him with a question. Teacher, which is the greatest commandment in the law? Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Here's a question. Christian, which is the most important commandment that God wants you to focus on, think about, and live out? Esta es una pregunta, cristiano. ¿Cuál es el mandamiento de la ley en el cual Dios quiere que te enfoques, pienses y practiques? Well, Jesus answered that question in the following verses 37 to 39. Pues el Señor Jesús contesta esta pregunta ahí en los versículos que continúan, verso 37 al 39. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, soul, and your mind. This is the first and greatest commandment. But the second is like it, love your neighbor as yourself. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. If you want to make Jesus happy, if you want to do what he thinks is most important, here it is. This should be our focus. Si tú quieres alegrar al Señor Jesucristo, si tú quieres hacer aquello que considera Él lo más importante, aquí está. Now, part of this answer shocked Jesus' original listeners. Ahora, parte de esta respuesta sorprendió a los que escuchaban al Señor Jesús originalmente. Love God with all your heart, strength, and mind. Of course, we all know that one. Everybody agrees with that one. Ama al Señor con todo tu corazón, mente y fuerzas, por supuesto. Eso está bien, todos estamos de acuerdo con ello. But Jesus didn't stop there, did he? Pero el Señor no se detuvo ahí, ¿no es cierto? He said, and the other one is just like it. Love your neighbor as yourself. Dice el Señor Jesús, el segundo es semejante a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Now, the listeners didn't like it. Here's why. Ahora los que escuchaban no les agradó esto de la misma forma. Because they had a bunch of bozos and irritating people around them. Those are the ones? Yeah, Jesus said, those are the ones. If you're filled with me and walking with me, those are the ones you love, the ones I've placed around you. Porque aquella gente entonces tenía una bola de payasos y gente irritante que los rodeaba y decían, a estos debemos amar. Dice el Señor, sí, a esas personas son las que tienes que amar.
Every single problem in our church, every single marriage issue that comes to me, there's one issue. They can't believe the miserable people they married or around them or in the church. And they just rag on them and bash them and talk about them and complain them on and on and on until I finally let them talk for a while and then they go, stop. Cada problema And que I'll stop viene a with la that. iglesia, cada problema que viene a la iglesia, cada persona que tiene un problema de matrimonio, de cualquier otra cosa, llega quejándose del esposo, de cualquier otra persona, quéjese, los escucho por un rato y de pronto les digo, detente. Then I'll say, can I ask you a question? Entonces les digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Do you care about what Jesus says about your situation? Oh yeah, I care a lot. Entonces les digo, ¿te importa a ti lo que Jesús dice acerca de tu situación? Y ellos dicen, sí, me importa mucho. Okay, then read this greatest commandment right here. Entonces, I ask 'em. entonces les digo, mira, lee este mandamiento que está aquí. And then I say, how are you doing in loving your neighbors? Those ones you've been bashing and complaining and gossiping about? How are you doing in loving them? Entonces les hago la pregunta, ¿cómo te va con este mandamiento de amar a tu prójimo? ¿Cómo vas con todas tus quejas y reclamos? ¿Cómo te está yendo? Oh, but you don't understand. You don't know what they did to me. You don't know how I act. Stop. I'm not asking you about them. I'm asking how are you doing in obeying the great command that Jesus has given you to love them? Ah, pero usted no entiende lo que me hicieron, cómo se portan. No, detente. No te estoy preguntando acerca de ellos. Te estoy preguntando cómo te va a ti en obedecer el mandamiento más importante de Jesús. It's not easy, No es fácil, but that is always the battle. Are you loving the people around you? That's the one and greatest command, along with loving God, that Jesus has given you today. no es fácil, pero esta siempre es la batalla. Estás amando a tu prójimo como a ti mismo. No es fácil, pero esto es el mandamiento de cada día. If you do it, will all your problems go away? No, unfortunately not. Si tú lo haces, ¿todos sus problemas van a desaparecer? Desafortunadamente no es así. But your perspective towards your problems, your self-control in your problems, your love for the people will totally change as you make that willful, continual effort to love your neighbor as yourself. Pero tu perspectiva en medio de los problemas, tu dominio propio en medio de los problemas, tu amor en medio de los problemas va a cambiar, va a crecer cuando tú haces ese propósito voluntario de amar a tu prójimo como a ti mismo. Christian, you are the most like Jesus when you're doing this, loving God and loving those people around you. Cristiano, tú eres más parecido al Señor Jesucristo cuando estás amando a Dios y amando a aquellos a tu alrededor. Let's continue with our verse-by-verse study and read verses 10 and 11. Vamos a continuar con nuestro estudio verso por verso, leyendo versos 10 al 11. For whoever keeps a whole law and yet stumbles in just one point is guilty of breaking all of it. For he who said, do not commit adultery, also said, don't murder. If you don't commit adultery but do commit murder, you've become a lawbreaker. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. James, did you notice what James says about breaking the law here in verse 10? ¿Se dan cuenta lo que Santiago dice con respecto a quebrantar la ley ahí en verso 10? He says if you keep everything but just break one law, sin only once, you're what? A lawbreaker, guilty of breaking all of it. Él dice, si tú guardas toda la ley, pero cometes una falta una sola vez, te conviertes en un transgresor de la ley. And then verse 11, he brings up an example from the Ten Commandments, Exodus chapter 20, by saying if you break this one, only one of the 10, you're guilty of breaking them all. That's how breaking the law works. Y entonces él da un ejemplo de los mandamientos allá de hecho está citando Éxodo capítulo 20 y dice, si tú quebrantas este solo, estás haciéndote culpable de todo lo demás. See, the law all works together. If you break one, you're guilty of breaking it all. That's God's divine decree. La ley funciona como un todo, de manera que si tú quebrantas uno, estás quebrantándolo todo. Ese es el decreto divino de Dios. The Bible teaches as lawbreakers we are sinners that deserve judgment from a righteous and holy God. Do you agree with that statement? La palabra de Dios nos enseña que nosotros como transgresores de la ley merecemos el juicio de acuerdo a esa transgresión de parte de Dios. ¿Estás de acuerdo tú con eso? Well, that's kind of harsh.
Bueno, eso es como que algo drástico, ¿no? My God doesn't do that. Mi I've had people say that. Mi Dios no hace ese tipo de cosas. Yo he escuchado gente que dice así. See, if God is a good God, he also must be a holy God. And the only way God can be both good and holy is if he deals with all sin, including yours. Dios es un Dios bueno, pero también es un Dios santo. Y para que Él pueda ser tanto bueno como santo, Él tiene que tratar el pecado como es digno. That brings up the second of our four purposes of the law for us as Christians in our Bible study today. Y esto nos lleva al segundo propósito de la ley para nosotros como cristianos. There it is. Number two, the law shows us that we are sinners in need of a Savior. Número 2, la ley nos muestra que somos pecadores y tenemos necesidad de un Salvador. One more time. Number two, the law shows us we're sinners in need of a Savior. Una vez más, la ley nos muestra que somos pecadores y que tenemos necesidad de un Salvador. Now, this truth that all people are sinners is controversial in our world today. Ahora, esta verdad de que todos los hombres son pecadores es controversial para hoy en día. People don't like to think of themselves as sinners. They don't like it when you call them a sinner. La gente no le gusta pensar de sí misma como pecador, ni le gusta que le digas que es un pecador. Here's why. Everybody thinks of themselves as what? A good person. Y esta es la razón, porque todos ellos piensan que son una buena persona. Every non-Christian I know has one thing in common. They all think that they are a good person. Todo no cristiano que conozco tiene una cosa en común. Ellos piensan que son una buena persona. I don't need your Jesus. I don't need your faith. I don't need your church because I'm a good person and that's going to get me up there. No necesito ni a tu Jesús, ni tu fe, ni tu iglesia, porque yo soy una buena persona y eso es lo que me va a llevar allá arriba. I've even had non-believers tell me this. I just can't believe in your God who would send good people to hell. Incluso personas incrédulas me han dicho esto. Yo no puedo creer en tu Dios que sea capaz de mandar gente buena al infierno. So what does the Bible say the answer is for that? Pero ¿qué es lo que la Biblia dice que es la respuesta para eso? First off, the Bible teaches that there are no good people. En primer lugar, la Biblia nos enseña que no hay personas buenas. Secondly, though, God also says, the Bible says that God doesn't send anyone to hell. What's his will? That none shall perish, but all come to repentance. En he said. segundo lugar, la Biblia también nos enseña que Dios no es el que envía a la gente al infierno, pero su voluntad es que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Times haven't changed. It's always been this way. Los tiempos no han cambiado, siempre ha sido así. When Jesus was doing ministry 2,000 years ago, everybody that came and talked to him thought, what? I'm a good person. Cuando el Señor Jesús estaba en su ministerio hace 2000 años, cada persona que hablaba con él también tenía ese concepto, decían, yo soy una buena persona. And listen to what Jesus said about good people, Matthew 19:17. Pero vea usted lo que el Señor Jesús dijo acerca de la gente buena en Mateo 19:17. No one is good but God, and that includes you. Sorry to pop your bubble if you came in thinking you're a good person. Nadie es bueno sino solamente Dios, y eso te incluye a ti. Discúlpame que te reviente tu burbujita pensando que eras alguien bueno. Now, when people make that claim, I'm a good person, we know what they're doing and thinking, don't we? Pero cuando una persona dice que es bueno, sabemos exactamente lo que están haciendo y lo que están pensando. They're looking around and comparing themselves to the people around them. Ellos están viendo alrededor y comparándose a sí mismos con las personas que les rodean. And if I look around enough, I can always find some loser that's more sinful and more wicked than me and go, compared to that guy, I'm a good person. Y por supuesto que si veo lo suficientemente alrededor, voy a encontrar un perdedor que sea suficientemente pecador para decir yo soy mejor que este. Here's the problem. Ahora aquí este es el problema. Other people don't determine God's standard for goodness. You don't even get to determine what God's standard for goodness is. El problema es que las personas a nuestro alrededor no determinan el estándar de bondad, ni siquiera tú puedes determinar ese estándar. Well, I think I'm a good person. Who says? Are you God? Are you the great determiner in the world of what a good person is? Bueno, yo pienso que soy una buena persona. ¿Quién dijo eso? ¿Lo dijo Dios? ¿Acaso eres tú el que determina quién es bueno y quién no lo es? God, the Creator, is the one that sets a standard for what goodness is. And He not only has said it, He told us in the Bible what the standard for goodness is.
Dios el Creador es el que puso el estándar, Él lo estableció, el estándar de bondad, y no solamente lo estableció, pero nos dice exactamente cuál es ese estándar. Jesus told us what the standard for goodness is, Matthew 5:48. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Jesús nos dijo el estándar ahí claramente en Mateo 5:48, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Here's what Jesus is saying. You want to get to heaven on your own? Here's how you can be a good person. Be perfect. How do you qualify? Ahora el Señor Jesucristo lo que está diciendo es esto, tú quieres llegar al cielo por tu propia cuenta, aquí está el estándar. ¿Qué tal vas en eso? But as the law shows us, we're all lawbreakers and sinners. So is there any hope? Yes, there's a lot of hope. Pero como la ley nos ha mostrado, todos nosotros somos transgresores de la ley. ¿Acaso hay esperanza? Sí, sí la hay. See, the good news for all people is that God has provided a way for anyone to be righteous and holy, and yes, good before God. La buena noticia es de que Dios ha provisto una forma para que todos puedan ser justos, santos y sí, buenos ante la presencia de Dios. That happens as people receive forgiveness and salvation through a personal relationship with Jesus. Esto sucede cuando la persona recibe perdón y salvación a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Over in the theologically rich book of Romans, the Apostle Paul clearly and simply lays out God's plan of salvation for us. En el libro que es rico en teología, el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos establece lo que es el plan de salvación para nosotros. This famous plan of salvation, the book of Romans, has been come to be known as the Romans Road to salvation. Este plan de salvación hallado en el libro de Romanos es muy conocido también como la senda de Romanos para la salvación. Every Christian should know it. Every Christian should have it memorized because it tells how we were saved and how anyone else can be saved. Do you know the Romans Road, those 4 verses? Todo cristiano debe conocer estos principios. ¿Por qué? Porque nos dice cómo es que fuimos salvos y también cómo ayudar a otras personas a que sean salvos. ¿Conoces estos 4 versículos? If you don't know the Romans Road by memory, I want to encourage you, write these 4 verses down. We're going to look at them one at a time. Si tú no conoces la senda de los romanos de memoria, te voy a animar a que los escribas y los memorices, porque ahorita los vamos a repasar. Our first stop in the Romans Road is found in Romans 3:23. La primera parada ahí en la senda de Romanos la encontramos en Romanos 3:23. All have sinned and fallen short of the glory of God. Porque todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. We're all lawbreakers, we're all sinners, no one's perfect. We've all fallen short of God's glorious and perfect standard, haven't we? Todos somos transgresores, todos somos imperfectos, hemos pecado y por lo tanto estamos privados de la gloria de Dios. That's really one of the purposes of the Old Testament law. It shows us we can't keep it. It's like a mirror, but here's a problem with the law. The law doesn't give us any power to keep it. Only Jesus and the Spirit do. Y este es el propósito de la ley del Antiguo Testamento. Es como un espejo, nos muestra exactamente lo que somos y dónde estamos fallando. El problema es que no nos dice cómo solucionarlo. So I'm a sinner. So what? Isn't everybody? Yeah. But listen to what is the price for your sins. That's our second step. Bueno, sí, soy pecador, pues todos somos pecadores, ¿verdad? Pues sí, pero mira lo que es el precio de tu pecado. Second step on the Romans road, Romans 6:23, the first half. The wages of sin is death. Mira lo que dice ahí en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Yes, physical death eventually, but it's not primarily talking about physical death here. Sí, un día va a haber una muerte física, eventualmente así va a suceder, pero primordialmente no es esa la idea. This is talking about eternal spiritual death through separation from God. Esto está hablando de una muerte espiritual eterna que se lleva por medio de la separación eterna de Dios. A holy God cannot be with unforgiven sin. So if your sin isn't dealt with through forgiveness, there's eternal separation, eternal death, hell. Un Dios santo no puede habitar donde hay pecado sin perdonar. Por lo tanto, si tu pecado no ha sido perdonado, tú vas a experimentar esa separación eterna de Dios. Well, so far the Romans road's been kind of depressing, hasn't it? Bueno, hasta ahorita como que esa senda de los romanos es algo deprimente, ¿no es cierto? Well, it gets better. Listen to stop 3. Pero mire, se va a poner mejor aquí en la tercera parada. This is all of Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Dice la segunda parte de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. See, Jesus paid the price for our sins when he died on Calvary's cross, didn't he?
El Señor Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados cuando Él murió en la cruz del Calvario. So the risen Savior offers forgiveness, salvation, and eternal life. It's a free gift offered to all people. Así que el Salvador resucitado ofrece perdón, salvación y vida eterna, y es un regalo gratuito que se ofrece a todas las personas. Does that mean everyone's saved? No. ¿Significa eso que todos se salvan? No. Gift offered doesn't mean gift received. El hecho de que se te ofrezca un regalo no significa que ya lo recibiste. The free gift of forgiveness, salvation, eternal life is offered to all people. Who is saved? Only those that receive it by repentance and faith. El regalo gratuito de la salvación y la vida eterna se ofrece a todas las personas, pero ¿quiénes son los que se benefician de ello? Aquellos que lo reciben por fe y arrepentimiento. How does one receive the free gift of salvation? ¿Cómo es que uno recibe ese don gratuito de la salvación? We're told in the fourth and final stop on the Romans road, Romans 10:9. Ahí se nos dice en la cuarta parada de la senda de Romanos, en Romanos 10:9. If you confess with your mouth Jesus is Lord, and you believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Que si confieses con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Everyone that cries out to Jesus in faith and repentance will be saved. Toda persona que clama al Señor Jesucristo con fe y arrepentimiento será salva. And church, that is the famous Romans road that explains not only your salvation, but how anyone, any non-believer, can be saved. Así que iglesia, esa es la senda de Romanos que nos explica no solamente cómo es que tú fuiste salvo, pero también cómo es que cualquier otra persona puede ser salvo. We'll finish up this morning by reading verses 12 and 13. Vamos a terminar esta mañana leyendo versículos 12 al 13. Speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom. Because judgment without mercy will be shown to anyone who hasn't been merciful. But mercy triumphs over judgment. Hablen y compórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin misericordia o compasión para el que actúe sin misericordia o compasión, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Here in verse 12, we're told how God wants us to respond to the laws of God. Aquí en el versículo 12 nos dice cómo es que Dios espera que nosotros respondamos a la ley de Dios. Do you know that the laws of God for you demand a response? ¿Sabías tú que la ley de Dios para ti demandan una respuesta de tu parte? Many times we never give a second thought to God's laws and we go out and live like hell and wonder why nothing ever changes. Muchas veces nosotros ni siquiera volvemos a pensar en la ley de Dios, nos salimos de aquí viviendo un infierno y nos preguntamos, ¿por qué mi vida no cambia? Because the truth of God's laws demand a response from us through faith, by the power of the Spirit, using the wisdom of the Word, respond out there in the nitty-gritty of real life. It's not easy. Porque la ley de Dios demanda de nosotros una respuesta por medio de la fe, por medio del poder del Espíritu Santo y la sabiduría de Dios para enfrentar los afanes diarios de cada día. Y no es fácil. James has been laying out important biblical truths here, and then he shows us how to respond. Start at verse 12. Do you see it? Santiago nos está mostrando aquí muchas verdades muy importantes y nos dice cómo responder al inicio del verso 12. ¿Ya se dieron cuenta? After what you've learned, God's word would say now, speak it and act it. What does that mean? Después de que tú has aprendido, Dios nos dice ahora, háblalo y vívelo, actúalo. ¿Qué significa eso? Apply these verses, these truths, to the words we speak it, and the actions, the things we do. Act. That's it. Aplica esas verdades a las palabras que dices y a las acciones que vives. Vívelo. It doesn't say make sure you're not in agreement in church. Doesn't say No that. dice asegúrate de estar de acuerdo en la Doesn't say iglesia. make sure you tell other people what you learned today. Doesn't say that. No dice tampoco asegúrate de contarle a todos los demás lo que aprendiste hoy. Here's what it says. Speak and act. Apply these truths to the real life, nitty-gritty difficulties of life, relationships, family, the home. Lo que está diciendo es que háblalo y aplícalo, vívelo en la vida diaria afanada que estás viviendo día con día. Church, this brings up the third of our four purposes of the law for us as Christians. E iglesia, esto nos trae el tercer propósito de la ley para nosotros como cristianos. Number 3, obeying the law takes effort. Número 3, obedecer la ley requiere esfuerzo.
Let me repeat that one more time. Number 3, obeying the law takes effort. Número 3, una vez más, obedecer la ley requiere esfuerzo. It's not easy, and it certainly doesn't happen all by itself. I wish it did, but it doesn't. No es fácil y tampoco sucede espontáneamente. Yo desearía que así fuera, pero no lo es. See, our own sinful tendencies like laziness and selfishness, the flesh we call it, will battle against the spirit to put these things into action. We'll want to fall back into those old habits. Nuestra tendencia pecaminosa, nuestro egoísmo y nuestra flojera, lo que llamamos la carne, nos va a impedir hacer lo que la Biblia dice y regresar a esos hábitos antiguos. See, it takes remembering them, it takes effort, it takes patience, it takes trying again and again, even after you fail. That's how real life change can happen as we apply these biblical truths to our words and our actions. Pero se requiere esfuerzo, se requiere recordar aquellas cosas, incluso volver a intentarlas cuando hemos fallado. A eso se refiere cuando dice obedecer lo que dice la Escritura. Now, as we obey these laws, as we put them into action, what's the result? Pero al obedecer la ley de Dios, al ponerla en práctica, ¿cuál es el resultado? End of verse 12, it gives us freedom. Al final del verso 12 nos dice que nos da libertad. See, these laws of the Lord are designed to set us free, to bring us freedom, to break the chains of bondage and old bad habits and crummy marriages and all that stuff. Ahora, al obedecer la ley de Dios nos da libertad, rompe las cadenas del pecado y de la opresión y nos da libertad. It breaks us free from the bondage of our enemy. Nos hace libres de la esclavitud de nuestro enemigo. And church, that brings up our fourth and final purposes of the law. Iglesia, esto nos da el cuarto propósito de la ley. Number 4, obeying the law brings freedom. Número 4, obedecer la ley trae libertad. One more time. Number 4, obeying the law brings freedom. Una vez más, obedecer la ley trae libertad. Now here in verse 13, James ends by talking about two topics there, judgment and mercy. Let's read what he says about those two things again. Al final, en el versículo 13, Santiago habla de dos temas importantes. Nos habla de juicio y misericordia. Vamos a leerlo una vez más. Judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful, but mercy triumphs over judgment. Porque habrá un juicio sin misericordia para aquel que actúe sin misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. What the Bible is teaching us as Christians is there will be a judgment we face one day. Wait a minute, didn't Jesus take our sins and take the judgment on those on the cross? Lo que la Biblia nos está enseñando aquí es de que un día va a haber un juicio, un momento. ¿Que no Jesús en la cruz del Calvario ya llevó nuestro juicio? Yes, Jesus did. Our sins have been dealt with, but this is a different kind of judgment that you and I will face when we go home to heaven. Sí, el Señor Jesucristo ya llevó en sí mismo el juicio de condenación, pero el juicio de que se está hablando aquí es uno muy diferente. It's a judgment for rewards. Do you know that there's going to be a judgment of rewards for you? Es un juicio para recompensa. ¿Sabes tú que un día va a haber un juicio sobre ti para recibir recompensa? All of your works and the motives behind those works will be judged when you go home. Todas tus obras y los motivos detrás de tus acciones serán juzgados cuando tú vayas a tu hogar. It's a reward to judgment, no punishment involved, a judgment to rewards. Es un juicio para recompensa, no para castigo, pero para recibir recompensa. Listen to what Paul said about this, 2 Corinthians 5:10. Mira lo que dice el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 5:10. For we must all appear before the judgment seat of Christ. This is written for us as the church, that each one may receive what's due him for the things done well in the body, whether good or bad. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Our risen Savior Jesus talked about these rewards from heaven, Revelation 22:12. Nuestro Señor Jesucristo resucitado habló de estas recompensas allí en Apocalipsis 22:12. Behold, I'm coming soon. My reward is with me, and I'll give to everyone according to what they've done. Miren que vengo pronto y traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. When we go home to heaven, all of us will stand before something the Bible calls the judgment seat of Christ or the bema seat of Christ. We're all going to stand before it. Cuando nosotros vayamos al cielo, a nuestro hogar, un día vamos a estar frente a algo que Dios le llama el tribunal de Cristo o la silla bema, es un término teológico. It's not fearful, it's not scary, it's celebrating rewards.
no es algo de temor, no es algo que da miedo, es algo, simplemente es un juicio, una silla de juicio para recompensa. And Jesus will judge everything we've done and the motives behind those while we were believers. Y el Señor Jesucristo va a juzgar todo lo que hemos hecho y los motivos detrás de esas acciones como cristianos. And for everything you did out of love for God and people, you will be amazingly rewarded. The Bible calls it silver, gold, and precious stones. Y para todo aquello que hiciste en base al amor por el Señor Jesucristo, para Él y para la gente, vas a recibir una recompensa que se le llama como oro, plata y piedras preciosas. On the other hand, everything we did for selfish or sinful motives won't be rewarded. It'll just poof away in a big fireball. The Bible calls them wood, hay, and stubble. We don't want that stuff. We don't want a big bonfire at the judgment seat of Christ. Y para todas aquellas acciones que son egoístas y no motivadas por el amor al Señor, va a haber una acción que se le llama, va a recibir la persona madera, heno, hojarasca, que todo esto se va a quemar en una fogata y no queremos fogatas en el cielo. Let me summarize it for you. Everything you do on the earth, Christian, will matter incredibly when you go home to heaven. Keep that in mind because Jesus has rewards for you. Déjame decírtelo de otra manera, cristiano. Todo lo que hagas tú aquí en la tierra como cristiano va a tener un significado y un valor allá en el cielo. Así que no te olvides de esto, cristiano. James ends here by talking about mercy. Mercy triumphs over judgment. What's mercy? Santiago termina aquí hablando y diciendo que la misericordia o compasión triunfa sobre el juicio. ¿Qué es la misericordia? As a Christian, you've received God's mercy. Do you know what it is? Could you define it? Como cristiano tú recibiste la misericordia de Dios. ¿Sabes qué es esto? ¿Puedes definirla? Let me give you a good, simple biblical definition of mercy. Déjame darte una definición simple y bíblica de lo que es la misericordia. You not getting what you deserve. No estás recibiendo lo que te mereces. What's God's mercy to you? You not getting what you deserve. Praise God. ¿Cuál es la misericordia de Dios para contigo? De que no estás recibiendo lo que te mereces. Gloria a Dios por ello. And in the same way, we don't get what we deserve from God, judgment, because we're sinners. God asks us to give mercy to those around us, not give them what they deserve. Y de la misma manera que nosotros no recibimos de parte de Dios lo que nos merecemos, lo cual es juicio, gloria a Dios, también se espera de nosotros que nosotros no demos a los que nos rodean lo que se merecen. And this is what Jesus said about being merciful. Famous Sermon on the Mount, Matthew 5:7. Mira lo que el Señor Jesucristo dice acerca de ser misericordioso allá en el Sermón del Monte, Mateo 5:7. Blessed or happy are the merciful, for they will obtain mercy. Bienaventurados o felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Christian, don't you want to be blessed and happy? I think all of us do. Cristiano, ¿no te gustaría a ti ser bendecido y feliz? Todos queremos eso. Then do what Jesus tells us here. Be merciful. Freely give people not what they deserve. Entonces haz lo que el Señor te pide aquí que hagas. Sé misericordioso con generosidad. No le des a la gente lo que se merece. Where should your giving mercy begin? Right there in your home with your family, the people you live with. ¿Dónde inicia esta actitud de misericordia? En tu hogar, en el seno de tu hogar. Let me give you an example of how this might work in your home. Déjame darte un ejemplo de cómo es que esto funciona ahí en tu hogar. This might surprise you, but the people closest to you, even your spouse and children, they're not always going to treat you kindly and respectfully. Quizá esto te sorprenda, pero la gente cerca de ti, tu esposa, tu esposo y tus hijos no te traten como te lo mereces. So when they mistreat you, what are you supposed to do about it? Así que cuando ellos te traten mal, ¿qué vas a hacer tú? I'm going to give them a piece of my mind. Les voy a dar algo de lo que estoy pensando. Or revenge. Venganza. No, 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 no. Nada de eso. Try and see mistreatment and disrespect as an opportunity to what? Give mercy, not give them what they deserve. That's what God's asking you to do here. Mira ese maltrato, mira esa situación negativa como una oportunidad para dar misericordia, para no darle a la gente lo que se merece en ese momento. God's mercy is always flowing from His throne into you. What we need to do is be a vessel that it can flow out from us
onto those around us. La misericordia de Dios siempre está fluyendo desde su trono hacia ti. Y lo que tú tienes que hacer es un vaso que permita que esa misericordia fluya de Dios por medio de ti a los demás. Do you know, according to the Bible, there's 3 things that God provides you new and fresh every day? ¿Sabes que de acuerdo a la Biblia hay 3 cosas que Dios provee para ti nuevas cada día? One is blessings for you are fresh and new every day. Ask for them, be looking for them. La número 1 son las bendiciones, son frescas y nuevas cada mañana, puedes pedir por ellas. Number 2 is strength for you is new and fresh every day. Ask for it, access it. Número 2 es la fortaleza, siempre nueva para ti, puedes pedirla. But then number 3, his mercies are new for you every day. Listen to that, Lamentations 3, 22 and 23. Y número 3, su misericordia es nueva para ti cada mañana, lo puedes leer ahí en Lamentaciones 3, 22 y 23. Through the Lord's mercies we're not consumed because his compassions fail not. They are new every morning. Que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Why is God's mercy new for you every morning? Because you need it every morning. ¿Por qué es que la misericordia de Dios es nueva para ti cada mañana? Porque la necesitas cada mañana. Not only do we need it every morning, we need it to give it out to others every morning. Y no solamente la necesitamos nosotros cada mañana, pero también necesitamos ofrecerla a los demás cada mañana. So church, this morning we've talked about the law for us as Christians. Así que iglesia, esta mañana hemos hablado acerca de la ley para nosotros como cristianos. Why has God given us the law of love and these other laws? ¿Por qué es que Dios nos ha dado a nosotros esta ley del amor y las demás leyes? Because he wants to make us miserable and not let us have any fun? No. Porque Dios quiere que seamos miserables sin que tengamos ningún tipo de diversión en ninguna manera. God has given us laws, the law of love and the others. Why? Because he loves us and has a wonderful plan for our lives. Dios nos ha dado estas leyes, la ley del amor y las demás leyes, porque Él nos ama y tiene un plan maravilloso para nosotros. And Christians, as we fight the good fight to put these laws into practice through our words, through our actions, we will begin to live out the abundant life that God has for us. We will also begin to see real positive change that we all want and need. Y cristiano, cuando tú y yo peleamos la buena batalla en obedecer la ley de Dios, llevarlo a la práctica, vamos a encontrar satisfacción, abundancia en nuestra vida y vamos también a encontrar el amor que necesitamos. And church, that's today's good news about the law. E iglesia, estas son las buenas noticias de Dios con respecto a la ley. Amen? Amén. You know, the truth is, though, if you're not a Christian here, this is not good news. It's really condemning news. Pero déjame decirte la verdad, si tú estás aquí y no eres un cristiano, estas no son buenas noticias. De hecho, estas son noticias que te condenan. See, if you're not born again, the law simply shows you as sin, and it shows that you are condemned unless you do something about your sin. Porque si tú no eres un cristiano aquí, la ley te está mostrando a ti que estás condenado a menos que hagas algo al respecto. But we saw the good news for us in the book of Romans today. Pero hemos visto las buenas noticias para nosotros ahí en el libro de Romanos. We can cry out to Jesus in faith and repentance and receive the free gift of forgiveness and eternal life. Podemos clamar al Señor Jesucristo en fe y arrepentimiento y recibir en nosotros el regalo de la salvación para nosotros. If you're not a Christian here today, you can do that. You can cry out to Jesus in forgiveness and repentance and faith, and you will receive the free gift of eternal life as Si well. tú no eres un cristiano esta mañana, tú puedes clamar al Señor Jesucristo en fe y arrepentimiento y tú vas a recibir ese regalo del perdón y la salvación. And if you're not a Christian, but you'd like to become a Christian for the first time this morning, would you please raise your hand? We'd like to say a little prayer for you. Y si tú no eres un cristiano, pero quieres serlo por primera vez esta mañana, te pedimos que levantes tu mano. Queremos hacer una oración por ti. By raising your hand, you're saying, I'm not a Christian yet, but I want to cry out to Jesus today. I'm ready. I need Jesus. I need help. Al levantar tu mano estás diciendo, yo no soy un cristiano aún, pero estoy listo. Quiero clamar al Señor Jesucristo. Quiero hacerlo hoy. Anyone want to do that for the first time? Alguien que quiera hacerlo por primera ocasión. Anyone? ¿Alguien? Okay. Amen. I'd like to invite up our worship team as we continue on with our service. Vamos a invitar al grupo de alabanza para continuar con el servicio. We're going to have a time